Santiago, capítulo 5, versículo 17. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar comienzo. Amén. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. O sea, era uno como nosotros, está diciendo Santiago. Él era igual que nosotros. Dice, y así todo oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y cómo fue esa oración ferviente de Elías? Para que lloviese, no lloviese durante 3 años y para que después lloviera. ¿Cómo fue que oró? ¿Cómo es ese registro? En Primera de Reyes, capítulo 17, lo vemos la oración de Josué pidiendo que el sol se parara, y paró. Así la rotación de la tierra. ¿Qué tan grande fue? ¿Cuántos capítulos abarca esa oración de Josué? Un renglón. Y dice Primera de Reyes 17, durante todo este capítulo vemos cómo lo que pasa, lo que sucede, nos explica, y cómo es que deja de llover. Y en el capítulo siguiente, el 18, nos dice que empieza a llover. Pero cuando usted lee todo este capítulo, dice el versículo 1, Primera Reyes 17:1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y bueno, después dice, vino a él palabra de Jehová diciendo: párate de aquí y vuélvete. Y él se va y lo buscan después, porque se cumple efectivamente lo que había dicho, y lo mandan a buscar por toda la tierra y no lo encuentran por ningún lado, porque él había dicho que solo por mi palabra va a volver a llover. Y cuando se empieza a cumplir lo que él dice, acá lo manda a buscar. Lo buscan, lo arrastran por todos lados, pero Dios lo guarda y a él no lo encuentra. Y después se presenta en el capítulo 18, dice el versículo 1: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y Elías va y se muestra acá y hace llover. Encontramos acá la poderosa oración de Elías. Te digo que no habrá lluvia por 3 años. Y ahí está, la ferviente oración de Elías, que nos dice Santiago. El poder que hay. Cuando Josué para el sol, que nosotros sabemos que paró la rotación de la tierra alrededor del sol, porque el sol está fijo ahí y la tierra va rotando. Por lo tanto, paró esa rotación de la tierra y el sol quedó, nosotros quedamos en una posición con respecto al sol. Pero el sol gira alrededor de la galaxia. Estamos nosotros rotando alrededor de otras galaxias por el mismo motivo que la tierra gira alrededor del sol, para no ser atraídos. Entonces, nuestra galaxia gira. Entonces también paró la rotación de la galaxia. Trastornó la hora entera de la creación de Dios la oración de Josué. Y él solamente dijo: ahí parate, ahí te quedás. Bueno, el poder que hay en la oración. Vamos a seguir desarrollando esto del poder de la oración. ¿Cómo es que Santiago tiene la revelación esta de eso fue ferviente? Esa oración que hizo Elías fue ferviente para que no lloviese. Nuestra percepción del ferviente es hacer
algo grande que se sienta y tiene que haber mucho. Bueno, vamos a ver 1 Samuel capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9. Dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué pedía esto? Porque cuando arranca el capítulo primero de Samuel, ella dice el versículo, versículo 5, dice, pero a Ana da una parte recogida porque amaba a Ana. Esto habla del marido, del Cana, a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndole porque Jehová no le había concedido tener hijo. Por este motivo es que encontramos acá que ella dice, oraba, el versículo 10, amargamente, a la amargura de alma, dice, y lloraba abundantemente. Dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mientras ella oraba largamente, por mucho tiempo, estaba delante de la presencia de Jehová. Y este Elí, que estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, estaba mirándole la boca todo el tiempo, dice la Biblia. Y estaba observando la boca de ella. Versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hace tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Qué situación difícil en la vida de Ana. Hay mujeres a las que seguramente, como el día de hoy, en aquella época tal vez no le hubiese generado esa congoja y esa amargura, pero en ella sí. Y ella presentó delante de Jehová, dice, y he derramado mi alma delante de Jehová. Todo este tiempo que he estado acá ha sido porque me he derramado delante de él. Dice, y aconteció, versículo 20, que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Después de esta tremenda situación que le tocó pasar por mucho tiempo, le ocurrió esto
a Ana. Porque dice el versículo 7, leímos que Ana no tenía hijos y que su rival la irritaba. Versículo 7 dice, y así cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así. Esto pasó durante muchos años, durante mucho tiempo. Y era aflicción en la vida. Y no encontramos en ningún momento de todos esos años y años de aflicción que Ana haya orado, no está registrado. Porque al menos lo haya hecho como ella dice acá, que él derramó su alma completo, ahora sí, todo delante de la presencia de Dios. Pero una vez, un día, después de estar año tras año, se presenta y ora largamente y entrega su alma a Dios. Ahora sí. Y ahí Dios obra en ella, en su vida. Tanto es así que después está varios años sin ir. Porque dice que ellos iban todos los años. Pero una vez que ella tiene a Samuel, dice, hasta que no lo destete no lo voy a llevar. Y el promedio del destete era de 3 a 5 años, llegaba a verse hasta 7 años. O sea que estuvo de 3 a 7 años sin ir, porque estaba preparando a ese niño que después se iba a entregar a Jehová como le había prometido que iba a pasar. La oración de Ana. Encontramos acá que en Ana fue un proceso más largo que el que encontramos en estos otros casos que estuvimos viendo. Ella tuvo un proceso, tuvo un tiempo de aflicción y después en esa amargura y en esa aflicción tuvo un tiempo en el que tuvo que estar delante de la presencia de Dios, orando y presentando toda su vida, porque derramó su alma, todo, nada dejó oculto. Bueno, vamos a ver qué dice el libro de Mateo, capítulo 6. Podemos nosotros empezar a vernos en algunos casos reflejados. Cosas que afligen nuestra vida. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Años con el mismo problema, años con el mismo conflicto. Pero no lo presentamos a Dios. No lo dejamos en sus manos para que Él se ocupe de eso. La oración del creyente sí tiene que ir acompañada de fe. Tiene que ir acompañada de fe. Dice Mateo capítulo 6. Dijimos en el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dios sabe lo que estamos necesitando. Dice, y orando, si venís delante de la presencia de Dios, dice, no seas vanas repeticiones. No lees siempre, bueno, Señor, te pedimos por el pan y por los que tienen necesidad, a comer. Siempre es la misma oración. Oh, me voy a dormir, Señor, guarda mi descanso, mi sueño, bendíceme, amén, a dormir. Vanas repeticiones. Nos presentamos realmente delante de la presencia de Dios lo que está pasando. Como los que piensan que por sus palabrerías serán oídos, o empiezan a utilizar palabras profundas, complicadas. No sirve, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe qué es lo que estamos necesitando. Entonces, hazlo más simple. Señor, tengo este problema. Señor, soy pecador. Padre, estoy pasando por esta angustia. Él ya sabe, pero nosotros no se lo presentamos y a veces nos enroscamos y damos vuelta, porque Señor, si tú abres el Señor conoce. No, dice, no uses vanas, palabrerías. No uses palabrerías. No hagas cosas semejantes. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitas. Antes que vos lo pidas, Él ya sabe, Él está sabiendo. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 9.
encontramos en Hechos 9 la conversión de Saulo. Y dice desde el versículo 1, para empaparnos el tema, vamos a leer, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo: misión, Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Estaba pasando una circunstancia Saulo y se pone a orar a Dios. Él tenía un corazón sincero y él oraba. Entonces, la oración que hacía Saulo, 3 días sin ver, sin comer, sin beber nada, esa oración llega a los cielos y le lleva un llamamiento a Ananías. Y le dicen: Ananías, acá estoy. Hasta ahí dice: acá estoy. Entonces le dicen, versículo 12, dice: mirá que Saulo está orando y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió: Señor, he aquí, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, entró entonces Ananías obediente, se acerca a Saulo y le dice: vos estuviste orando y el Señor me manda para que ponga las manos y recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice el capítulo 22 de Hechos capítulo 22, que Ananías encontramos que llega y le pone las manos. El versículo 12 de los Hechos 22 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él llega, se presenta y dice: vos estuviste orando y Dios me mandó a mí a que viniera y te pusiera las manos y te orara. Recibe la vista. Y recibe la vista. Esa fue la oración de Ananías. Recibe la vista. El poder que hay en la oración. Sí.
no es en cuanto al volumen del total de la oración. La fe en la vida del creyente es en donde está el poder. Y Satanás va a atacar constantemente ahí. Porque ¿de dónde proviene la fe? Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Le va a tratar de poner un tapón en las orejas. Le va a poner un circo, un payaso delante para que usted se distraiga. Para que cuando usted quiera meditar en su casa la porción del miércoles, de los domingos, o quiera escucharlo, la predicación que se subió, algo va a pasar y usted no va, Satanás va a ir en contra de eso. Porque usted necesita de eso para generar fe. Y con la fe usted va a tener poder. Y con ese poder usted va a hacer grandes cosas. Dios va a obrar a través de usted, como el caso de Ananías, o va a obrar en usted, como el caso de Ana. Pero por fe. Por fe, porque Ananías escuchó la voz y obedeció. Cuando Jonás escuchó la voz, ¿qué hizo? Se rajó. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Dice así en el versículo 32. Lucas 23, 32. Estamos acá viendo el cuadro de la crucifixión. Dice así: llevaba también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 38. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, esa es la oración de este hombre: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y al instante le he respondido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente le llega la respuesta. Aleluya. La diferente actitud de uno y otro marcó la diferencia eterna entre uno y otro. Una actitud de fe en un instante. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre estaba ahí con todos sus pecados, con todos sus problemas, pero lo reconoce. Y dice: este es Dios, acuérdate de mí, hoy vas a estar conmigo. Y se acabó. La fe, el poder de la fe para salvar. Marcos capítulo 11, Marcos 11, versículo 22. Dice así, Marcos 11, 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. Cualquiera que dijera a este monte: quítate. Si usted cree que mira por la ventana y tiene un monte y dice: quítate, monte, se va a dormir la siesta, se levanta y sigue estando y dice: yo sabía que iba a estar ahí. Es porque ni un gramo de mostaza de fe tuvo. Dice: si dijere con fe
y no dudare en su corazón. ¿Cuál es la antítesis de la fe? Uno tiene fe, y el que no tiene fe, ¿qué tiene? Duda. La duda es lo contrario a la fe. No dudar en su corazón. O tiene fe o tiene duda. Si tiene fe, tiene una plena certeza de que Dios es poderoso para hacerlo y para obrar. Si no tiene duda, es uno u otro. No dudar en su corazón. Si no hay que creyere, le será hecho. Porque hay cosas que no ocurren, entre otras cosas, porque hay duda en nuestro corazón. La otra es el propósito de Dios en nuestra vida. Es el propósito de nuestra vida. A veces nosotros necesitamos algo que nos vendría bien en este momento, que ocurriera tal o cual, o que estaría bueno. Yo me acuerdo cuando era chico, iba a la escuela, todavía iba a la escuela de la primaria, en ese entonces estaba en noveno, y iba a necesitar, ya teníamos más o menos proyectado cómo iba a seguir mi secundaria en la técnica, que estaba más lejos, necesitaba una bicicleta. Y mi papá me dijo, si aprobás y te recibís, terminás, te compro la bicicleta. Y me la podría haber comprado en marzo, cuando arrancó. Pero no, si te esforzás, la vas a tener. Entonces, estudié todo el año y cuando llegó al final del año, me compró la bicicleta. Y eso me sirvió. ¿Cuánto me duró la bicicleta? 2 semanas. Me la robaron, yendo al colegio. Pero ¿qué me quedó a mí? La enseñanza y el título. Después yo me compré otra bicicleta, me compré un auto, me compré ropa. Pero me dijeron, primero estudiá, capacitate y después vas a tener. El Señor muchas veces no nos da cosas porque nos está preparando. ¿Qué es lo que vos querés? Bueno, seguí orando, seguí fortaleciéndote, seguí orando, aplicá fe, te falta fe. Te va a seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque para orar y aplicar fe necesitas estudiar la palabra. No lo conoces lo suficiente, quiero que me conozca. Entonces seguí orando, seguí buscando la palabra, genera más fe. Cuando llegue el momento te lo voy a dar. Y cuando no te lo dé vas a estar lleno de fe, porque va a ser un recorrido en el que Él nos está preparando. No es en vano. Dios sabe cómo trabaja con nosotros. Vamos, Santiago capítulo 1. Versículo 6. Pero pida con fe, no con lo contrario a la fe. ¿Qué dice Santiago? No dudando nada. ¿Qué es lo contrario a la fe? La duda. Pida con fe, no con duda. O tiene fe o tiene duda. O está lleno de fe y de certeza de que Dios es poderoso, o tiene duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, verso 1. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de cotidiano me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A los que le claman de día y de noche. Acá hay otro. Cuando arranca dice, refirió Jesús unas parábolas con la necesidad de orar siempre. ¿Y cómo es el orar siempre? De día y de noche. Usted tiene que orar siempre. Si usted ora siempre, yo no. Porque ¿cómo es el orar siempre? De día y de noche. De día y de noche.
Cada uno se ve a la luz de la palabra y se descubre. Acá me falta. A veces no estaba completo. Por eso es que no recibo. Por eso me falta. Y Dios nos va mostrando, nos va descubriendo. Ves que te falta, ves que no estás todavía, ves que aquello todavía le falta un poquito más. Está crudo, está al horno un rato más. Y no salimos de la prueba y seguimos enfermos y seguimos sin trabajo, al horno un rato más hasta que esté. Dice 2 Corintios, encontramos esto, lo hemos leído, ya creo que lo mismo pasado. Vamos a ver rápido 2 Corintios 12. Verso 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase mediamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofequé, para que no me enaltezca sobre mí. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La actitud de un vencedor, que ante la circunstancia y de orar y de pedir, y de que no le llegue el visto bueno, me voy a gloriar en mis debilidades. Esa debilidad que le pido al Señor que quite de mi cuerpo, que no la quita, me voy a gloriar en ella. Y listo. Y siguió adelante. En el cuadro de Apocalipsis capítulo 12 vemos también, dice hay que orar de día y de noche, perseverante, de día y de noche, todo el tiempo orar. Dice Apocalipsis capítulo 12 en el verso 10. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Leí el 12:12, perdón. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Señor día y noche. Dice la versión. Entonces encontramos que Satanás es perseverante y también está delante de la presencia de Dios de día y de noche, como tendríamos que estar nosotros delante de la presencia de Dios de día y de noche. Pero este está para acusarnos. Perseveran acusarnos constantemente, todo el tiempo. Y Jesús nos dejó: ustedes también estén de día y noche, perseveren todo el tiempo, ustedes también. No se dejen ganar, porque Satanás está firme en ella. No se dejen ganar. Romanos capítulo 8. Versículo 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tenemos un intercesor. Nosotros oramos, le pedimos al Señor X, el Señor escucha lo que quisiera, que el Espíritu Santo esté intercediendo y está generando las correcciones que necesita nuestra oración. Él intercede, dice, delante, y dice que Él está delante de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad, porque si vemos que pedir como conviene, no lo sabemos. Nosotros no sabemos si pedimos como conviene, como a Dios le agrada,
pero el Espíritu Santo está ahí, interviene y nos ayuda para que sea grata esa felicidad, para que Él sea obrando. Dice Lucas capítulo 11, nosotros oramos, el Espíritu Santo dice, bueno, llega la oración de Josué, dice, sí, pidió por más trabajo, más plata, más salud. Salud, dale. Viene Josué y te pidió salud. El resto quedó filtrado. Si usted ora por Josué y en realidad por el hermano José, Dios va a orar sobre el hermano José, porque el Espíritu hace que llegue. El Espíritu sabe es aquel el que necesita. Hay ahí uno que está ayudándonos. Tenemos esa ayuda constante. Lucas 11, dijimos, versículo 9. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Encontramos acá otro punto. Que Él sabe qué es lo que necesitamos. Nos da el ejemplo de, humanamente, cómo nosotros sabemos qué es lo que necesitan nuestros hijos. Que cómo le vamos a dar algo que, aunque Él pida algo que le haga mal, nosotros no se lo vamos a dar porque sabemos que es lo que le hace bien y lo libramos. Bueno, nos dice, ¿cuánto más Dios va a hacer lo mismo con ustedes? ¿Y cuánto más con el Espíritu Santo? Si ustedes se lo piden, les dará el Espíritu Santo. Otro punto, acá, oren por él, pidan por el Espíritu Santo. Busquen. Dice Isaías 59, verso 1. Isaías 59, 1 dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha acortado la mano de Jehová. Él está ahí para echarnos una mano, así como cuando Pedro por fe caminó sobre las aguas. Por fe caminó. Y caminaba sobre las aguas e iba caminando. En un momento flaqueó su fe. Y dice que Jesús extendió su mano. Y así lo agarró. Y dice, no se ha cortado su mano. No se cortó. No es que a Pedro lo agarró y a nosotros no nos va a agarrar. No se cortó. Tiene la mano más cortita. Eso está diciendo, no tiene la mano ahora más corta. No, nos va a agarrar y nos va a hacer. Dice, y no se ha agravado su oído, quiere decir no se volvió sordo, no está sordo, no se escucha. Él está listo ahí para agarrarnos y salvarnos. Cuando flaquea nuestra fe, como a Pedro. Había otros que se habían quedado en la barca, en un lugar de más comodidad. Pero Pedro pisó fe, y es lo que Dios quiere. Que pisemos en fe y caminemos con Él. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Si hubieses abierto la ventana, ya ahí no iba a estar la ventana. Poca fe, lleno de dudas. La poca fe, lleno de dudas. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, verso 25. Con esto terminamos. Dice así. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, perpetuamente. ¿Por qué? Porque Él es un sacerdocio inmutable, dice en el versículo anterior. Entonces está perpetuamente ahí para interceder por nosotros. Podemos acercarnos a Él. Sin miedo, sin temor, dice, si alguna falta tenemos, abogado tenemos para con el Padre.
Hay un abogado. Usted no tiene que saberse todas las leyes. Usted no se tiene que saber todos los requisitos que hay. Usted va, contrata un abogado y listo, él lo defiende. Usted no se tiene que aprender todo. Ya está. Bueno, nosotros tenemos uno que nos defiende. Tiene que ir a presentarle su caso. Mira, me pasó esto y lo otro. Porque acá, en esto. Vete, no hay problema. Entonces estamos tranquilos que nos podemos acercar delante de la presencia de Dios. Y como Ana, derramar nuestra alma delante de Él. Tranquilo, que no va a pasar nada. Él es amor y nos está esperando. Pero espera de nosotros un antídoto, que sea un antídoto.